Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Néstor Saúl Caicedo y hoy vamos a hablar del derecho de petición. El derecho de petición es una herramienta poderosa para todos los ciudadanos. Nos permite tener voz audible frente a las autoridades administrativas, legislativas, judiciales e incluso contra los particulares. Con el derecho de petición, nosotros podemos acceder a la mayoría de la información que el Estado tiene recaudada o almacenada. También nos permite solicitar a las autoridades explicaciones sobre determinados temas o que siente su postura sobre estos. Podemos solicitarle documentos y casi cualquier cosa que sea lícita de ser solicitada. El derecho de petición lo encontramos en la Constitución Política de 1991, en su artículo 23, que reza al tenor literal, abro comillas, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Esta reglamentación a la que hace referencia la Constitución la encontramos en la Ley 1755 del 2015, abro comillas, por medio de la cual se reglamenta el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Ley 1755 del 2015 nos plantea como principio fundamental que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. Por lo tanto, no es necesario invocarlo, no es necesario decirle a la administración, esto que le estoy pidiendo es un derecho de petición. La administración está en la obligación de suponer y entender que toda petición o toda solicitud que hagan los ciudadanos hace parte del ejercicio del derecho fundamental de petición. ¿Cómo se interponen los derechos de petición? De manera verbal o por escrito. Para interponer un derecho de petición de manera verbal, debemos dirigirnos ante la autoridad competente, donde estamos interesados en interponer el derecho de petición, hacer la solicitud, manifestárselo al funcionario correspondiente y que este funcionario levante un acta donde se deje constancia del derecho de petición. Ahí va a quedar el nombre, el número de identificación, lo que está pidiendo el ciudadano, los hechos relevantes y una dirección y número de teléfono donde lo puedan contactar. Ahora, en cuanto a los derechos de petición por escritos, vamos a hacer un video concreto en el cual vamos a hacer un derecho de petición y lo vamos a ir explicando. Esta misma norma nos establece qué se podrá solicitar mediante el derecho de petición. La primera de estas cuestiones que se pueden solicitar por medio del derecho de petición es el reconocimiento de un derecho. Esto quiere decir que cuando una autoridad pública está en la obligación de concedernos el goce de un derecho, nosotros podemos hacerlo mediante la solicitud por escrito o verbal ante esa autoridad para que se nos permita gozar del derecho. Un ejemplo, hay un derecho al espacio público en una determinada zona de la ciudad y requerimos, para hacer un evento público, lícito, ordenado, necesitamos hacer uso de las canchas que son del municipio. Para poder disfrutar de esa manera especial el derecho al uso de ese espacio público, nosotros tenemos que dirigirnos por medio de derecho de petición a la administración departamental o municipal que esté encargada de la administración de esa cancha y solicitarle, especificándole pues la hora, el tipo de actividad, cuánto tiempo va a estar ocupada y preguntándole cuáles son los requisitos que se requieren para poder disfrutar de ese espacio público de esa manera en particular, que no es la forma normal en la que se disfruta de ese derecho al espacio público. Al dirigirnos a la administración y pedirle la posibilidad de ejercer ese derecho de manera especial, estamos haciendo ejercicio del derecho de petición. La segunda cuestión que podemos solicitar por medio del derecho de petición es la intervención de una entidad o de un funcionario. Un ejemplo, hay una persona que maltrata a su mascota
es algo que todos los vecinos estamos escuchando y la persona cuando llega de trabajar golpea a su mascota, la mascota hace ruido de dolor y nos vemos en la necesidad de pedir la intervención de las autoridades. Digamos que se hace la solicitud por escrito dirigida a una entidad informando, bien puede ser anónimamente, de que hay una persona en tal dirección que maltrata a un animal de las siguientes características y que lo hace de tales horas a tales horas y se solicita la investigación. De esa forma van a intervenir todas las autoridades correspondientes, las autoridades municipales que tendrán que informar a las autoridades judiciales como la Fiscalía inicie la investigación por el delito de maltrato animal. Esto es un pequeño ejemplo de las cosas que podemos hacer cuando se refieren a que pedimos la intervención del Estado. También podemos hablar de cuando hay un árbol que amenaza ruina, está por caer sobre una casa o sobre una vía y nosotros como miembros de una comunidad podemos hacer la solicitud a la entidad, al municipio, a la corporación autónoma correspondiente de que tome las medidas de cuidado con respecto a ese árbol que está a punto de caer. Ya vendrán las autoridades y harán la intervención que les corresponda. Ahora, la tercera es la resolución de una situación jurídica. Una situación jurídica es todo caso que está pendiente de resolución por parte de la administración, de la toma de una decisión por parte de la administración. Los ciudadanos tienen derecho a que la administración de cumplimiento a las normas. Esas peticiones no judiciales que se hacen directamente frente a la autoridad competente para que resuelva algo que es de su obligación resolver y que está en mora, las puede solicitar el ciudadano para que la administración cumpla con su deber por medio del ejercicio del derecho de petición. Ahora bien, la prestación de un servicio. En Colombia, muchos departamentos, municipios son dueños de empresas de servicios públicos. Para hacer el ejemplo fácil, la empresa ESP, Empresa de Servicios Públicos del Estado, tiene la obligación de llevar la electricidad o el agua a determinados barrios específicos. Cuando una comunidad que está debidamente asentada en un sector solicita a la administración pública que se le lleven los servicios por medio de sus empresas que prestan servicios públicos, se está ejerciendo el derecho de petición cuando la comunidad se dirige a esa entidad y cumple con los requisitos que ésta previamente tiene señalados para que se puedan llevar los fluidos y se presten los servicios públicos en esa zona. O por ejemplo, en Colombia que hay veredas y municipios muy lejanos donde no hay servicio de salud, se les solicita por escrito por medio de las secretarías de salud correspondiente a los departamentos y a los municipios para que lleven el servicio de salud, bien sea en brigadas o bien sea con el establecimiento de un centro de salud en una vereda y la permanencia de una enfermera o de un médico en esas zonas alejadas y distantes. El derecho de petición se nos presenta como una herramienta fundamental para alcanzar la efectividad de todos los otros derechos que están contemplados en la Constitución. Hago este paréntesis y esta aclaración para continuar con las siguientes cosas que se pueden solicitar por medio de derecho de petición, porque son muy usadas por mí, especialmente cuando estoy trabajando y tratando de investigar o conseguir que las entidades cumplan con sus obligaciones para con mis clientes. La primera de estas, más comunes o para lo que más usamos los derechos de petición, es por ejemplo requerir información. Yo quiero saber algo, cualquier cosa, lo que su imaginación le permita de la administración pública. Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto cuesta el viaje que hace el señor gobernador a la ciudad de Cartagena en la fecha tal. Yo redacto mi derecho de petición y lo envío a la correspondiente entidad. Tendrá un término para contestarme, para darme la información o para decirme que no me la da para considerarla privada. Pero ese es un tema que vamos a tratar mucho más adelante. Por medio de los derechos de petición vamos a poder consultar, examinar y requerir copias de documentos.
Hay documentos de los cuales no me pueden expedir copias, pero yo sí los puedo ir y consultar en la entidad. Los puedo examinar. O sea, la entidad está en la obligación de permitirme el acceso al menos visual de los documentos que ella considera que yo no les puedo conseguir copia. Y todos aquellos de los cuales sea posible sacarles copias, yo tengo derecho, por medio del ejercicio del derecho fundamental de petición, de hacer la solicitud de las copias. También puedo formular consultas, quejas y denuncias, y todas estas son parte del ejercicio del derecho de petición. Es cuando le pido a la administración puntualmente que me dé su criterio técnico, científico o de cualquier naturaleza con respecto a un tema en particular. Les digo, Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿Qué ocurre si en el departamento del Meta el gobernador destituye a todos los funcionarios de carrera administrativa sin un previo proceso disciplinario? Sirvas emitir conceptos sobre esa pregunta. La Comisión Nacional del Servicio Civil va a redactar un concepto como entidad especializada en el área de personal de la administración pública. Ese concepto, si bien es cierto, no es vinculante, sí tiene un efecto de servir para contener el criterio del Estado con respecto a ese tema en particular. Ata al Estado de cierta manera. Por eso las consultas tienen características especiales que vamos a ver más adelante. Las quejas y las denuncias son todas aquellas donde nosotros ponemos en conocimiento del Estado una noticia que puede contener un delito, una falta disciplinaria o una falta fiscal. Esas serían las quejas y las denuncias. Tengamos en cuenta que las denuncias son exclusivas del área penal y las quejas son exclusivas del área administrativo. Es un tecnicismo porque en esencia es lo mismo. Poner en conocimiento del Estado unos hechos que pueden representar la comisión de conductas punibles, disciplinables o que den mérito a que se investigue la comisión de un detrimento patrimonial. También podemos interponer reclamos o recursos, dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos. Si estamos frente a un proceso judicial o administrativo, se tratará de un recurso, o si estamos frente a una entidad, podemos interponer la reclamación haciendo la respetuosa solicitud. Si llegaste a este punto en nuestro video y te gusta el contenido, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta y clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ahora continúa con nosotros para seguir aprendiendo. Bien, ahora vamos a hablar de las preguntas que frecuentemente nos hacen cuando hablamos de derecho de petición. La primera de ellas es si el derecho de petición tiene algún valor o costo para interponerlo. La respuesta es que no. Los derechos de petición son gratuitos. Ninguna entidad puede cobrar nada por la interposición de un derecho de petición. Cualquier cobro que se haga será ilegal y la entidad tendrá que responder frente a las autoridades disciplinarias por esta situación. Otra pregunta que nos hacen frecuentemente es si se requiere abogado para ejercer el derecho de petición. No se requiere abogado para ejercer el derecho de petición. Es claro que cualquier persona lo puede interponer. Sin embargo, nosotros somos de la opinión de que los resultados del derecho de petición van a depender del conocimiento que la persona tenga sobre el tema. Como abogado, la experiencia me ha demostrado que cuando actuamos en nombre de una persona, los derechos de petición tienen mejores respuestas. Si se hace el derecho de petición simplemente dirigido por el usuario o por el cliente sin que vaya la firma del abogado, le dan un tipo de respuesta. Pero si el derecho de petición es formulado por un abogado y obviamente este derecho de petición está bien redactado, bien fundamentado en cuanto a lo que se necesita para que den la respuesta, cuando son casos complejos, pues las respuestas siempre van a ser mejores, más cuidadosas y los funcionarios van a tratar de darle una mejor respuesta al derecho de petición. Por eso es nuestra recomendación que
siempre que puedan, contraten los servicios de un abogado, de un amigo abogado que les haga el favor de hacerles el derecho de petición, o claro, se comunican con nuestra empresa que nosotros por un precio, el valor de la consulta y lo que valga hacer el derecho de petición, podemos redactárselo o actuar en nombre de ustedes para el ejercicio de ese derecho de petición. También nos han preguntado si un menor de edad puede interponer un derecho de petición. La respuesta es que puede interponer el derecho de petición. ¿Cómo lo hace? Lo puede hacer directamente por escrito, usando su número de identidad que encuentra en su tarjeta o su NIU. El menor de edad interpone el derecho de petición, pero lo especial está en la forma de darle respuesta. El funcionario no puede dirigirse al menor de edad al momento de darle respuesta. Por ello, lo que debe hacer es acudir a la entidad protectora de los derechos de los menores. Como lo hemos dicho, puede ser la inspección de familia, la comisaría de familia, el bienestar familiar, comunicarse con esa oficina, ponerle en conocimiento que hay un menor interponiendo un derecho de petición y la respuesta debe ir acompañada, no solamente remitida al menor, sino remitida a la entidad. En dado caso que la entidad considere que debe intervenir para garantizar los derechos del menor, bien sea de la comprensión o bien sea por la gravedad de la situación que está consultando el menor por escrito, retendrá la respuesta hasta tanto estar en contacto con la persona responsable de ese menor y poder localizarlos y hacerles pues la entrega de la respuesta al derecho de petición y obviamente enterarse de por qué hay un menor interponiendo derechos de petición, que no es lo más común. ¿Cuáles son los términos que tienen las autoridades para dar respuesta a los derechos de petición? El término general es de 15 días. Para la mayoría de las peticiones, la entidad tendrá 15 días hábiles para dar respuesta. Sin embargo, hay unos términos más reducidos para otro tipo de peticiones. Por ejemplo, las peticiones de documentos y de información deberán ser resueltos dentro de los 10 días. Sin embargo, por costumbre, tanto nosotros los abogados como las entidades han decidido tomarse 15 días. Esto no significa que sea legal, sino que es lo que hacemos. Solo interponemos la tutela después de los 15 días para darle tiempo al funcionario y el funcionario se toma los 15 días. ¿Qué ocurre si no se da respuesta dentro de esos 10 días? Si se trata exclusivamente de una petición de documentos y o de información que no implique una petición de un derecho, solicitar la intervención de una autoridad, etc., en esos 10 días, si no se ha dado respuesta, ocurren dos cosas. La administración ya no puede negar la entrega de dichos documentos o de dicha información. O sea, no puede alegar, no, es que es información privada. No, la información que usted está solicitando es secreto de Estado. Si se dejaron vencer el término de los 10 días, el efecto principal que tiene, aparte de que a partir de ese día se puede interponer la acción de tutela, es que ya la administración no puede decir que no. Por lo tanto, las copias y la información solicitada deberá ser entregada dentro de los 3 días siguientes al vencimiento de los 10 días. Eso está establecido en la ley. No pueden alegar nada. Si se niegan, pues simple y llanamente se acude a la acción de tutela. Recuerdan que anteriormente les había dicho que cuando se trataba de las consultas, habían unas características especiales. Esa característica especial es que las consultas tienen un término de 30 días para que se les dé respuesta. 30 días hábiles, no son 30 días calendario. La administración tiene un tiempo bien importante para poder determinar el concepto que va a establecer en la consulta. Todos estos términos tienen como efecto principal para mí la posibilidad de interponer la acción de tutela. A ver, se interpuso el derecho de petición, el día que llega correría el primer día. Se van a contar los días hábiles a partir de ahí hasta el día 10 o hasta el día 15. Al día 11 o el día 16, o en este caso de las consultas, el día 31 hábil, se puede interponer la acción de tutela, porque ya se ha vencido el término. ¿Qué ocurre cuando interponemos una acción de tutela por derecho de petición y no se ha vencido el término legal para dar respuesta?
la entidad va a contestar que no se le había cumplido el término y va a ejercer ciertos derechos que tiene para pedir un plazo y va a perder el trabajo que hizo en interponer la acción de tutela. Por eso no es conveniente interponer acciones de tutela antes de que se venza el término establecido en la ley o el mismo día, porque actualmente las tutelas se notifican por internet y se le puede notificar al funcionario y el funcionario va a decir que el término no se le ha vencido. Siempre preguntan los clientes o las personas que se comunican con nosotros gracias a estos videos: ¿qué pasa si falta algún documento o información? La entidad está en la obligación de informar a la persona que está interponiendo el derecho de petición lo que le hace falta justo en el momento en que reciba el derecho de petición. Dejará constancia de que le hicieron falta esos documentos en el acto de recibido. O si se recibe en una oficina que no es competente, se recibe y se manifiesta en el recibido que no se hace aceptación total de los documentos o utilizan alguna fórmula relacionada. Estas situaciones son complejas. Muchas veces he visto que abogados tratan de utilizar esta situación para tomar ventaja. Sin embargo, se tiene que entender la racionalidad de los procesos administrativos. Si no es recibido directamente por el funcionario que va a resolver, pues entonces se entiende que esa recepción real se hace cuando el funcionario toma conocimiento y hace un estudio del documento. Por eso tenemos que ser un poco racionales en ese sentido, y que si bien es cierto no nos lo dijeron al momento en el que establecimos el radicado, no significa esto que eso represente que nos tienen que satisfacer así no cumplamos los requisitos ni los documentos que tenemos que aportar. Otra cosa importante es cómo se radican los derechos de petición actualmente. Cuando la petición se radique por correo electrónico, mensaje telefónico, por una red social, en estos casos se entenderá que el recibido no implica que se le informe directamente sobre los documentos que hacen falta, sino que primero eso tiene que hacer una trazabilidad interna dentro de la entidad y llegar al funcionario correspondiente. Por eso debemos ser conscientes en ese sentido nosotros como peticionarios. Si falta algún documento, pues ya nos lo informarán cuando estudien la respuesta al derecho de petición. ¿Cuál es el problema que se presenta? Que los funcionarios se demoran 15 o 20 días o el término que quieran, si no se les interpone la acción de tutela, lo contestan diciendo que hicieron falta documentos y la persona perdió todo ese tiempo. Es una situación grave, pero es inane, es inútil accionar contra el funcionario, porque la solución a eso sería interponer una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el funcionario porque no contestó el derecho de petición. Nos vimos obligados a interponerle una acción de tutela y que pese a la acción de tutela nos contestó diciéndonos que nos hacían falta documentos y no lo hizo dentro del término antes de dar respuesta al derecho de petición. Es inútil porque usted pone la queja frente a la Procuraduría y la Procuraduría pues se tomará todo el tiempo del mundo y allá el funcionario ni siquiera le abrirán en la investigación, o si se la abren, pues como es por un derecho de petición y eso no es tan grave, pues es perder el tiempo. Sin embargo, esa es la consecuencia legal que tendría que nos hicieran eso. Ahora, si en el momento que estamos radicando los documentos, por ejemplo, para pedir una ayuda del Fondo de Vivienda del Departamento de Casanare, el Departamento de Casanare ha establecido unos requisitos que debe aportar la persona: el certificado del CISBEN, la cédula, los registros civiles de los hijos, un certificado de discapacidad. Yo estoy hablando, inventándome requisitos, ¿no? Y esos documentos deben ir anexos a la solicitud que se va a radicar. Si la persona no lleva el total de los documentos, el funcionario no le puede decir, no, yo no se lo recibo. Si el peticionario insiste en radicar los documentos, tendrá que hacérsele el radicado, dejar la constancia de que hicieron falta los documentos en ese mismo radicado, y en la copia que se le entrega a la persona también se le deja la constancia escrita y la persona verá si resuelve lo que le hizo falta o no lo resuelve. Ahora vamos al ejemplo complejo del que estábamos hablando antes, que se radican los documentos por internet o que se radican en la oficina específica que tiene la entidad para ese fin. La persona va a dejar los documentos allí, nadie le va a decir en ese momento, y cuando le den respuesta o quede por fuera del concurso, ahí vamos a tener un problema interesante. Ahí vamos a tener una situación que es digna de ser analizada, porque
la entidad tenía el deber legal de informarle que le hacían falta documentos. No lo podían dejar por fuera del concurso o no lo podían dejar por fuera de las viviendas de las que sí tenía derecho de beneficiarse. Entonces ahí tendríamos que entrar a ver si hay lugar por esa situación a iniciar un proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que concedió las viviendas o que concedió los terrenos, y entrar a verificar si es posible conseguir el beneficio para nuestro cliente. Si no se dejó la correspondiente constancia y nadie le informó a este señor que no presentó el 100% de los documentos. No se pueden rechazar las peticiones por la falta de documentos o de requisitos. Tampoco se puede exigir una fundamentación específica. No se puede exigir que el documento debe citar o debe tener una normatividad o debe traerse en un formato o con una técnica especial. El derecho de petición, si bien es cierto, se puede presentar de manera verbal, también se puede presentar por escrito, de cualquier forma. Hay unas situaciones especiales que vamos a ver ahora más adelante. Ahora, ¿significa lo anterior que las autoridades no nos pueden hacer exigencias con respecto a las formalidades? No significa eso, porque sí pueden. Sin embargo, cuando la entidad exija que se haga por escrito de una manera determinada, deberá facilitar los medios necesarios. La administración deberá entregar el formulario correspondiente o los instrumentos que necesitan para que esa petición cumpla con los requisitos, y deben estar previamente estandarizados para facilitar el diligenciamiento. La administración no puede llegar y exigir que se haga por escrito cierto derecho de petición, pero no facilitar esos medios. Entonces, de manera general, la administración no puede exigir ningún fundamento específico para las peticiones, ni que las peticiones vayan en un papel específico o con el lleno de algunos requisitos formales. Sin embargo, en unos casos especiales, la administración sí puede exigir que los derechos de petición vayan por escrito, pero cuando la administración exija eso, está en la obligación de facilitar los formularios o los instrumentos estandarizados para facilitar el diligenciamiento de esa petición por escrito. No lo puede hacer arbitrariamente. Ahora bien, visto lo visto, debemos entender cuándo se considera incompleta una petición. La autoridad tiene la obligación de examinar íntegramente la petición. Es lo primero que debemos tener en cuenta. En ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente. O sea, documentos que no sean necesarios para resolver o que se encuentren dentro de sus archivos. Si ya la entidad recibió, por ejemplo, nuestro registro civil, o la entidad es la encargada de tener el registro civil o de tener nuestra historia laboral o cualquier situación, no puede decir, no le doy respuesta porque usted no me trajo la historia laboral, por ejemplo. O no le doy respuesta porque usted no me trajo su registro civil, pero si yo ya se lo había entregado en una pretérita situación. O sea, ya se encuentra dentro de su archivo. No me lo pueden exigir de nuevo. Ahora, con respecto a los documentos que no estén dentro del marco jurídico, la administración no se puede inventar un certificado de la comuna, por ejemplo. Tiene que traerme el certificado de que usted vive en la comuna X. Ese es un documento que no existe dentro del ordenamiento legal y que tendría que entrar a demostrar la administración por qué lo está exigiendo. ¿Sí? Estas son las minucias ya muy profundamente sobre lo que es el derecho de petición. Se entiende incompleta entonces la petición que carece de los documentos legales para darle trámite a eso que se está exigiendo, o cuando el peticionario requiere ejecutar un trámite previo para poder darle respuesta o adelantar el trámite que está solicitando. O sea, el peticionario puede que, o cuando el peticionario deba desarrollar o ejecutar un trámite previo para poderle dar cumplimiento a lo que está pidiendo. En el caso de verificar que la petición está incompleta, el funcionario lo que debe hacer es requerir al peticionario. Si la petición
fue hecha de manera verbal, pues deberá llamarlo, buscarlo, localizarlo o buscar los datos que le solicitó cuando dejó la constancia del derecho de petición donde se le iba a dar respuesta, y de esa manera informarle dentro de los 10 días a partir de que el funcionario recibe la petición y que le están corriendo los términos para dar respuesta, está en la obligación de comunicarle por escrito al peticionario de que tiene el término de un mes. Ahora, este mes será calendario. Este mes no se está contando los 30 días hábiles, se está contando calendario. O sea, a partir de que se le informe a la persona que su petición quedó incompleta, tiene un mes, o sea, 30 días a partir de ese día para poder hacer la subsanación. Ese término empezará a contarse a partir del día siguiente en que se le informe. ¿Qué pasa con el término del derecho de petición? Digamos que el funcionario tenía 10 días para contestar el derecho de petición y cuando le informa a la persona ya habían transcurrido 5 días. Entonces el término se interrumpe. Le quedan faltando 5 días más para dar respuesta. Cuando la persona cumpla con los requisitos que le ha solicitado la administración, el término se va a reactivar a partir del día siguiente que la persona aporta los documentos. Por ejemplo, se entregaron los documentos el jueves. Ese jueves radicó los documentos que le hacían falta o demostró que había desarrollado el trámite. En ese caso, el primer día, contando los 5 días que hacían falta, sería el viernes y el término se le acabaría al funcionario el jueves, o sea que el viernes de la semana siguiente ya podría el peticionario interponer la correspondiente acción de tutela para ese derecho de petición. Ahora, cuando el peticionario no cumpla dentro de los 30 días con lo solicitado por la autoridad, se entenderá que ha desistido del derecho de petición, o sea que ya no es necesario darle respuesta. Por lo tanto, se procederá a decretar el desistimiento del derecho de petición y se ordenará el archivo de la solicitud. Sin embargo, cuando el peticionario, antes de que se le cumpla el término de un mes que le fue dado, informa que no va a poder dar cumplimiento a esa petición que se le hizo y que se le prorrogue el término, este se prorrogará por un mes calendario más. Luego de que haya pasado ese mes y el peticionario no cumpla con lo requerido, se entenderá que ha desistido de la petición. Las peticiones se pueden considerar inadecuadas o incompletas. Las peticiones están incompletas cuando faltan documentos, pero son inadecuadas cuando no están debidamente redactadas y el funcionario no logra entender qué es lo que quiere el peticionario. En el caso de que se considere inadecuada, no la puede rechazar, o sea, no puede decir yo no le doy respuesta porque la considero inadecuada. Lo que debe hacer es requerir a la persona, bien sea para que asista personalmente o para que por escrito le explique claramente qué es lo que quiere, informándole por qué no está entendiendo. De esa manera, cuando el funcionario considere que no se cumple con los requisitos necesarios para la comprensión básica de qué es lo que está pidiendo la persona. Un fenómeno común que se presenta mucho es que los peticionarios no quieran continuar con la petición. ¿Qué hago yo si ya no quiero que me contesten el derecho de petición que interpuse? Es muy fácil. Usted podrá desistir en cualquier momento. ¿Cómo desiste? De la misma manera que interpuso el derecho de petición. Si lo interpuso por escrito, pues se comunica con la entidad por escrito, por correo electrónico, por internet, por el medio que haya utilizado y le informa que usted ya no quiere que le den respuesta a ese derecho de petición. Si lo hizo de manera verbal, debe dirigirse ante el funcionario ante quien interpuso el derecho de petición y que le hizo la constancia, y este debe dejar constancia de que usted desistió y darle una copia. Sin embargo, las autoridades, pese a que una persona les pida que ya no se resuelva el derecho de petición, pueden continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público. Por ejemplo, yo quiero que la entidad vaya y corte una rama que está amenazando ruina en mi cuadra y pase un derecho de petición informándole a la entidad. Pero por algún motivo yo digo, no, ¿yo por qué me voy a meter en eso? Entonces paso un derecho de petición informando que ya no. La administración, si quiere continuar con el procedimiento, pues va a continuar con el procedimiento y lo va a terminar. O sea, va a ir y va a cortar la rama y va a tomar las decisiones que sean necesarias. Ahora vamos a ver cuándo se devuelve un derecho de petición. O sea, cuándo el funcionario dice no le voy a dar respuesta a su derecho de petición. Primera, si en la petición se evidencian
faltas de respeto a la autoridad a la cual está dirigido el derecho de petición. La petición va a ser devuelta o rechazada por la entidad. En otras palabras, no se dará respuesta previa motivación. Se le va a hacer un escrito y se le va a decir: señor, venga, usted insultó, denigró, consideramos un insulto, una falta de respeto lo que usted escribió en la línea tal, donde dice tal y tal cosa, se considera que es discriminatorio, etcétera, etcétera. Y de esa manera, pues, la persona se le devuelve su derecho de petición. Porque la Constitución dice que usted puede hacer solicitudes respetuosas. Siempre que usted se dirija a la autoridad pública tiene que ser de manera respetuosa. Otra causal de rechazo es cuando no se comprenda la finalidad o el objeto de la petición, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Esta se va a devolver al interesado para que lo corrija o aclare dentro de los 10 días siguientes. O sea, le dice: venga, señor, esto no se le entiende qué es lo que usted está pidiendo, entonces yo le devuelvo su petición y usted me la trae dentro de los 10 días siguientes para poder darle respuesta, porque no sabemos qué es lo que usted está preguntando. En el caso de que no se corrija o no se aclare, la petición se va a archivar. Respecto a las peticiones reiterativas, ¿qué es una petición reiterativa? Pues pedir muchas veces lo mismo. Que una misma persona pida y solicite la misma información y vuelve y la solicite y la entidad ya le haya dado respuesta. La autoridad podrá remitirlo a las respuestas anteriores. Entonces, teniendo en cuenta su petición del día tal, pues la respuesta que se le dio en la fecha tal, con el número tal, que se le envió al correo electrónico tal, será la que se tenga en cuenta para darle respuesta a esta petición nueva que está interponiendo. Hay ciertos derechos que son imprescriptibles, hay ciertas cosas que no hacen tránsito a esa respuesta material, que por las circunstancias de tiempo, modo, lugar o por la naturaleza del derecho que se está reclamando, no se puede remitir a ella. Por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, la persona puede que la respuesta que le dieron hace 6 meses en la entidad no le valga para lo que está sufriendo en este momento. Entonces, en esos casos no se le puede remitir a las respuestas anteriores alegando que es reiterativa. Las peticiones deben ser racionales y adaptadas a las nuevas circunstancias. Sin embargo, esto casi nunca sucede, pero no está de más dejarlo anotado y resaltado, que es una petición prioritaria. Las peticiones prioritarias se les debe dar atención especial. No necesariamente vamos a poder interponer la acción de tutela de manera inmediata, sino que la administración, por la naturaleza de la petición, debe responder por sí sola, rápido, de manera pronta. Entonces, ¿cuál es la clave fundamental para determinar qué es una petición prioritaria? Que haya un derecho fundamental en juego. O sea, que la petición requiera una respuesta pronta de la administración. Por ejemplo, el departamento de Arauca se supone que hay un avión ambulancia y hay una persona que lo requiere con urgencia, pero el avión ambulancia no aparece. Entonces se le pregunta por escrito a la administración: señor gobernador, ¿por qué no está disponible el avión ambulancia? Entonces el señor gobernador, teniendo en cuenta que se trata de un derecho fundamental que está en juego, deberá contestar por qué el avión ambulancia no se encuentra en el departamento de Arauca. Digamos que ese es un ejemplo de un caso en el cual los derechos de petición tienen prioridad. O el de la pared que amenaza ruina. O sea, hay una pared que está a punto de caerse en el barrio tal y se le pasa al alcalde de la oficina de planeación y el alcalde o la oficina de planeación no hacen nada. Entonces el alcalde o la secretaría de planeación o de obras públicas, la que sea, deberá actuar de manera inmediata. O sea, está en la obligación legal porque está amenazando ruina eso, porque es peligroso, porque cada día se cae un poquito más, porque los niños pasan por ahí, etcétera. Entonces, cuando hay derechos fundamentales en juego, las autoridades están obligadas a dar respuesta prioritaria y uno debe invocar el derecho de petición de esa forma, teniendo en cuenta las graves circunstancias que implican lo que le vamos a pedir, pues tome la presente petición como prioritaria y denos respuesta urgente. Explíquele qué es a la administración una petición prioritaria, porque de pronto no sabe. Yo me he encontrado con funcionarios que me dicen: yo no estaba en la obligación de decirle que no había entendido lo que usted me estaba preguntando. Entonces, los funcionarios puede que no sean abogados, o si son abogados pueden que no sean muy diestros en la materia y al final de cuentas no conocen la ley de la misma forma que la conoce uno desde el litigio. Podemos nosotros mismos ayudarle en la redacción del derecho de petición para que el funcionario entienda. Otro ejemplo, que es cuando se pide protección a la Unidad Nacional de Protección y la Unidad Nacional de Protección se demora en la entrega de la respuesta, o decirle qué documentos le hacen falta a uno o cómo tiene que hacer uno la solicitud, y no dan la respuesta rápido.
entonces en ese caso, que es la seguridad personal, hay una violación al derecho fundamental de petición en razón a que es una petición prioritaria, que necesita una respuesta urgente, rápida, pronta, que satisfaga las necesidades del peticionario. Algo que ocurre mucho es que se remiten derechos de petición a personas o entidades que no son competentes para dar respuesta. A ver, ¿qué es la competencia? La facultad. Yo soy competente si tengo la facultad para dar una respuesta en particular. Vamos a hablar de un ejemplo absurdo para entenderlo. Yo necesito preguntar sobre un contrato de obra que se está desarrollando en la calle 15 con 23 del municipio de Acacías Meta. Y ahí se está haciendo un puente, o lo que nosotros llamamos como una cuneta. Hay una obra ahí, en ese lugar, pero yo le dirijo la petición al comandante de policía de Acacías. O sea, señor comandante de policía, sirva de decirme el número del contrato, o señor comandante de policía, diga cuál es el monto del contrato que se está desarrollando en la dirección tal. Comandante de policía va a agarrar ese derecho de petición, lo va a ver y va a decir, no, esto yo no soy competente para esto, yo tengo ni idea de esto. Entonces, lo que va a hacer es que dice, bueno, esto parece que es de una obra de la alcaldía o de la gobernación, pues vamos a hacer una cosa, el comandante de policía dentro de los 5 días siguientes, después de que recibió el disparate de petición, lo que va a hacer es que se la va a remitir tanto a la Secretaría de Obras de la Gobernación, a la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Meta, como a la Secretaría de Infraestructura del municipio de Acacías, y ahí van a resolver de quién es el problema. El que sea dueño pues se hará doliente y responderá a la petición, y el otro dirá, no, ese contrato lo desarrolla tal entidad, y se la remitirá a la entidad correspondiente, también dentro de los 5 días desde que lo recibió. Ese es más o menos lo que ocurre cuando se remite un derecho de petición a una entidad que no corresponde. Ahora vamos a hablar de las peticiones colectivas. Son estas peticiones que están dirigidas por muchos ciudadanos a preguntar lo mismo. Se reúnen 100 vecinos y cada uno interpone un derecho de petición individual. Un abogado creativo se le ocurre crear un formato y se va donde los vecinos y le dice, mire, este formato vamos a presionar a la administración, esto también lo hacen mucho los presidentes de Junta de Acción Comunal, vamos a presionar a la administración, y recoge derechos de petición firmados por 200 ciudadanos con el mismo contenido. Eso se entiende por una petición colectiva. Entonces, cuando llega la petición a la administración y se radica ese mamotreto de documentos, se le va a asignar a una persona para que la resuelva. Esa persona va a decir, no, pues son la misma petición. Va a emitir la misma respuesta. Vamos a ver que la ley nos establece que cuando más de 10 personas formulen peticiones análogas o similares y sean peticiones de información de interés general o consulta, la administración podrá dar una única respuesta. Esa única respuesta se publicará en la página de internet o en el diario o en la gaceta que tenga la entidad para dar comunicaciones. Ni siquiera le van a comunicar a las personas a la dirección que dieron. ¿Por qué? Porque se entiende por peticiones colectivas. Y se van a tomar pues el término normal que requiera la petición, si es una petición de documentos, si es una petición de información o de la naturaleza que sea la petición. La administración lo que va a hacer es dar una única respuesta y publicarla en su sitio web oficial. Bien, ahora vamos a hablar de las dos funciones que tiene el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en cuanto a los derechos de peticiones. Estos son temitas que casi nadie conoce o que la gente no suele poner en práctica, a pesar de que están en la ley. A ver, el Ministerio Público está representado por la Procuraduría General de la Nación o por los personeros municipales, en los municipios pequeños que no hay Procuraduría. Y la Defensoría del Pueblo pues es una entidad que está creada para prestar asesoría jurídica a las personas. Estas tres entidades tienen una doble naturaleza en cuanto al ejercicio del derecho de petición. Por un lado, están en la obligación legal de facilitarle los medios a los ciudadanos que manifiesten que no tienen cómo interponer un derecho de petición, que no saben hacer un derecho de petición. Entonces, por ley están obligados a redactarle el derecho de petición, ayudarle al ciudadano, ayudarle a la persona a hacer el escrito y prestarle ese servicio a la comunidad. ¿Sí? La Defensoría del Pueblo pues tiene una infraestructura más grande, establecida, tiene abogados pagados exclusivamente para atender estas situaciones, pero en el caso de la Procuraduría
y de las personerías, pues ya tendrán ellas que darse su propia administración interna para poder resolver esa situación, pero tienen la obligación y el deber legal de hacerlo. Ahora, cuando las personas no están en condiciones, bien sea mentales, físicas, bueno, de las condiciones que sea, porque la persona es analfabeta y no tiene las capacidades para responder, entonces esa entidad está en la obligación de recibir por esa persona la respuesta al derecho de petición y entregársela y explicársela. O sea, debe cumplir con ese objetivo de hacer una asistencia eficaz e inmediata para que las personas puedan hacer el ejercicio correcto del derecho de petición. Ahora, imaginémonos una situación especial que en una entidad se negaron a recibirnos un derecho de petición. A mí me ha pasado en algunas oportunidades que vas con el derecho de petición y hay algún funcionario que arbitrariamente te dice no le voy a recibir su derecho de petición. Me ha ocurrido. Por desconocimiento, porque usted llegó fuera de la hora en la que se reciben derechos de petición, porque usted no le cayó bien y el funcionario está ocupado hablando con la novia, por el motivo que sea, el funcionario no le recibe el derecho de petición y no se lo radica. Entonces, lo que usted tiene que hacer es irse para la Procuraduría, para la Defensoría del Pueblo o para donde el personero y radica donde esas autoridades el derecho de petición. Y esas autoridades, de autoridad a autoridad, remitirá a la entidad. Lo mismo puede hacer el procurador y lo mismo puede hacer el personero. Y le remite el documento y lo tienen que recibir sí o sí. Gracias por haber llegado hasta el final de nuestro video. Ahora es tu turno. Queremos saber qué experiencias has tenido con el ejercicio del derecho de petición. O si tienes alguna pregunta o consulta que quieras hacernos. Te esperamos en el próximo. Hasta luego.